objeción permite al casi millón de profesionales de la salud de México, a los que los festejamos aquí el 23 de octubre, a los que hemos dedicado puntos de acuerdo y letras de oro en esta Cámara de Diputados, para festejarlos, para reconocerles su labor. Esta objeción, repito, permite a los profesionales de la salud abstenerse de realizar ciertos procedimientos o tratamientos que vayan en contra de las convicciones éticas, morales, religiosas o ideológicas que otorga la Constitución. Sin embargo, y es aquí donde la controversia se intensifica, esta objeción en el Partido Acción Nacional estamos firmemente convencidos que no debe usarse como excusa para evadir responsabilidades o negar los servicios esenciales de salud. Bueno, hay controversia, como usted bien lo puede imaginar, con esta decisión. El sector médico rechazó las nuevas reglas para la objeción de conciencia aprobadas por la Cámara de Diputados. Dicen que se les puede criminalizar, pues la reforma incluye sanciones penales en algunos casos. Veamos esto y es el previo a la conversión que vamos a sostener. Profesionales de la salud alzaron la voz contra la reforma aprobada en la Cámara de Diputados sobre objeción de conciencia al considerar que los criminaliza. La reforma dice que, sin importar sus convicciones o creencias, los médicos no podrán negarse a dar el servicio cuando falte personal o cuando se ponga en riesgo al paciente. En caso de incumplir la ley, serían sancionados en materia civil, administrativa e incluso penalmente. El exsecretario de Salud, José Narro, dijo a nombre de más de 60 asociaciones y decenas de profesionales que se debe evitar una persecución contra médicos y enfermeras. El diputado panista Héctor Jaime Ramírez pide que se organice un parlamento abierto en el Senado antes de que esta reforma reciba la luz verde por completo, afectando a más de 1 millón de médicos. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, platiquemos del tema. Estamos con la doctora María del Rosario Laris, maestra en salud del Instituto Nacional de Salud Pública y doctora en bioética por la Universidad de Anáhuac. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad de poder platicar sobre este tema que está ahora sí que en boca de todos, la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. A ver, vamos, si no te importa, yendo como por partes, ¿no? A ver, primero, 1, ¿qué es la objeción de conciencia? Y 2, ¿qué piensas de las decisiones que se están tomando en la Cámara de Diputados? A ver, primero explicar la objeción de conciencia. Es esta capacidad que tiene el médico de poder ejercer la medicina con conciencia, es decir, comprendiendo qué es lo bueno o lo no tan bueno para el paciente, es decir, lo que sí recomiendo o no. Pero esta objeción de conciencia, y como lo dije antes, tiene una connotación muy importante en el tema del conocimiento médico. Es decir, la conciencia del médico se va formando por la propio conocimiento que va adquiriendo a lo largo de todos sus estudios, es decir, por lo menos 6 o 7 años como médico general, más los 4 años de especialidad, después sus especialidades o maestrías, doctorados. Es decir, no es una conciencia únicamente de porque tengo esta ideología o no, sino que generalmente tiene esta formación técnica o formación de conocimientos científicos que le permite buscar lo mejor para su paciente. Entonces, la objeción de conciencia es esta libertad y autonomía del médico de poder orientar al paciente, pero también te pongo un caso muy rápido. Por ejemplo, un paciente, un señor llega a la consulta médica, se siente mal, trae un cuadro de vías respiratorias, el médico lo revisa y dice, esto es un tema viral, es decir, es una gripa, usted se siente mal, tome líquidos, hidratación, reposo, trate de dormir lo más que pueda y algún antiinflamatorio si se siente mal, unos 3 días y va a mejorar. Y el paciente le dice, oiga, es que yo vi que tal antibiótico, lo vi en internet o me lo comentó mi compadre o por ahí escuché que tal antibiótico me lo quita en un día, recétemelo. Pues yo como médico sé que usted no lo necesita, es decir, aunque usted crea que ese medicamento puede ayudarle y usted esté seguro de que es lo mejor para su salud, yo tengo capacidad de tener objeción de conciencia y decirle no es lo ideal para usted. Por lo tanto, yo no le puedo recetar ese antibiótico de tercera generación porque usted considera que es lo mejor para usted. Es decir, el buscar lo mejor para el paciente viene de la conciencia del médico entre lo bueno y lo malo, pero con esta formación científica que se tiene de tantos años. En temas, María del Rosario, en temas, doctora, a ver, pienso el aborto, por decir algo, que yo creo que eso es algo que está también muy
muy en el centro, en el radar de lo que está pasando, del bien morir, por decir algo. Estos temas que son, ya entran como en otro nivel, ¿no? En un nivel más fuerte, en donde uno trabaja en un hospital y resulta que en la Ciudad de México se acepta el aborto y le dicen al doctor, te va a ti, ahí. ¿Qué pensar de eso, eh? Bueno, aquí sería el caso de el conocimiento médico, como lo sabemos, que hay desde el momento de la fecundación, unión óvulo-espermatozoide, hay una persona única, irrepetible, con todo su material genético, que es autónoma, que coordina su crecimiento y desarrollo. Es decir, un médico que sea objeto para llevar a cabo un aborto podría estar pensando en que no tiene un paciente, sino que tiene dos y que le toca cuidar la salud de esos dos pacientes. Pero no se vuelve un tema ideológico, es decir, en la mayoría de los casos hay una formación científica que le permite al médico elegir lo que es mejor o no para el paciente. Ahora, por ejemplo, pongo el caso del encarnecimiento terapéutico, que es lo contrario a la eutanasia. Eutanasia es cuando alguien le pide al médico que le ayude a morir, sí, que no es lo mismo que cuidados paliativos, es muy diferente. Pero encarnecimiento terapéutico es el otro lado, es hacer lo imposible porque ese paciente siga vivo en condiciones deplorables o tal vez conectado a un ventilador y los parientes pidiendo que siga viviendo cuando ya se sabe que médicamente no se puede hacer nada por él y lo que él merece por dignidad es apoyarlo para que no tenga dolor, hidratación, alimentación, pero no este encarnecimiento. Ahí también entra la conciencia del médico. Claro. Yo lo que quisiera dejar claro es que no es un tema, pareciera que es en temas de inicio y final de la vida muy controversiales, pero la objeción de conciencia es algo que se vive cotidianamente en la medicina, en la práctica clínica es algo de todos los días y coartar la libertad, coartar la autonomía puede ser muy grave, sobre todo para las decisiones por los pacientes. Oye, ¿hacia dónde tendríamos que dirigir el debate y la discusión, sobre todo tomando en cuenta las decisiones que está tomando el Congreso? Lo primero es escuchar al gremio. No se escuchó a los médicos, federaciones, colegios de médicos, asociaciones, no se les escuchó en la Cámara de Diputados. Es importante escuchar a los médicos y profesionales de la salud, que también incluye enfermería. Esta ley aplica a todos los profesionales de la salud, como lo quiere entender la ley, médicos, enfermeras, pero podría llegar mucho más allá. ¿Por qué no se ha escuchado a los especialistas? ¿Por qué no se ha escuchado a los médicos generales que están en el primer nivel de atención, a los médicos especialistas, a los cirujanos? ¿No? Te pongo un ejemplo, otro ejemplo muy claro de objeción de conciencia. Llega un paciente que tiene un índice de masa corporal, es decir, su peso adecuado en relación a la talla, adecuado de 21, es decir, es normal, es delgado, pero yo diría normal. Sí. Pero llega a pedirle al médico que le haga por favor una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, porque quiere bajar de peso, porque él se considera que no está bien y él quisiera estar más bajo, más delgado. Pues la objeción de conciencia es, oiga, usted no necesita ese tipo de cirugía es para alguien que padece obesidad. Yo no puedo lastimar su cuerpo anatómicamente porque usted quiere seguir bajando de peso cuando usted se encuentra sano. Ahí está la objeción de conciencia que se vive todos los días en la práctica clínica. ¿Por qué? Híjole, es que te entiendo bien, doctora. Digamos, nos está pasando mucho en los últimos años en donde se toman decisiones y no se consulta a quienes son los responsables de tomar estas decisiones o a los afectados por estas decisiones, porque al final, lo decía, digamos, también hay una parte ideológica, pero hay una parte también de lo que el médico decide, como bien apuntas, en función de sus conocimientos, ¿no? Por eso, esa es la parte que han dejado de ver. Yo pienso que los diputados consideraron que objeción de conciencia era un tema ideológico y por alguna razón o religiosa o ética y no les quedó muy claro y entonces habría que acotarlo. Pero no se lograron dar la oportunidad de entender el análisis que hay atrás de la objeción de conciencia en el punto de vista de los profesionales de la salud. Es decir, tiene este conocimiento de fondo que por esa razón es que el médico opta por un tratamiento para un paciente o no, o lo sugiere o no lo sugiere, o está de acuerdo en llevarlo a cabo o no está de acuerdo en llevarlo a cabo. Y esta es la parte que no se escuchó. Por eso es que solicitamos al Senado de la República que antes de cualquier votación que se haga sobre esta dictamen que les pasó a la Cámara de Diputados, se escucha el gremio. Tienen que abrirse mesas de diálogo con federaciones, asociaciones, colegios médicos de diversas especialidades, médicos generales, enfermería, y realmente escuchar para conocer qué efectos va a tener en la libertad y la autonomía del médico, que termine minimizando, ¿no?, la propia dignidad del ejercicio de la medicina y esto qué consecuencias puede tener para los pacientes. Es decir, el médico ya va a ser un técnico, usted como paciente llega a exigirle al médico que le recete tal medicamento y el médico lo va a hacer o tal tratamiento
porque argumentando que es lo mejor para mi salud y que es mi derecho. Es decir, así como el paciente también tiene derecho de no optar por el tratamiento que le envía el médico si no está de acuerdo con lo que el médico comenta y puede ir a otra opinión, claro que es válido como paciente, también el médico tiene derecho a decir, oiga, ese tratamiento puedo recetarlo o ese procedimiento puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Oye, ¿es debate del mundo, doctora? Sí, ¿verdad? El mundo está medio en este asunto, ¿no? Pues sí. Sí, se escucha poco a los especialistas en el tema cuando se está legislando. Bueno, no, pero también pensaba si el de objeción de conciencia es un asunto que en muchos países está ahorita siendo parte de un debate o algunos ya lo tienen superado, otros ni le han entrado. ¿Cómo andamos en ese sentido? ¿Tienes una idea? Bueno, la realidad es que no te lo puedo decir con profundidad. Sí sé que hay casos donde hay medicina pública muy fuerte, por ejemplo, como Inglaterra, donde ante la solicitud de los propios médicos de dar cierta atención al paciente, el propio sistema ya no lo permite. Este podría ser un tema de objeción de conciencia, que hemos visto algunos casos de niños que ya no se les da el tratamiento oportuno, que no se les da oportunidad de viajar a otros países para que les realicen cirugías, porque forman parte o están dentro de este sistema público de salud, ¿no? No es el caso de México, pero el tema de objeción de conciencia, como lo sabemos, forma parte del juramento hipocrático. ¿Qué hace el médico al momento de recibirse como médico general? Lo primero hacia un paciente es primum non nocere. Lo primero es no lastimar al paciente. Esa es la prioridad. Después de ahí, buscar la mejor opción. Pero si el médico considera que algún tratamiento que incluso el paciente o que pudiera estar en la ley puede afectar al paciente, es parte de la parte ética médica, es parte de la conciencia médica formada junto con el conocimiento científico de decir, yo no puedo dar ese tratamiento o no puedo llevar a cabo ese procedimiento. Doctora, buenas noches. Gracias que estuviste con nosotros. Pues muchas gracias. Si me permites, invito a la gente que me siga en mi cuenta de Instagram como doctora Rosario Laris, DRA Rosario Laris. Adiós, Rosario, que descanses. Buenas noches. Gracias, buenas noches.